Bien, buenos días. Vamos a comenzar este webinar sobre el marco actual de las compraventas de activos y de negocios. Estoy acompañado en la mesa por muy prestigiosos especialistas que tocarán distintos temas que serán presentados después por mi colega Jorge Rabadán. Este webinar está conectado con el futuro curso de alta especialización en compraventa de activos en el entorno actual que se va a desarrollar durante el curso que viene en la Escuela de Práctica Jurídica. De alguna manera, lo que se pretende en la mañana de hoy es tratar algunas cuestiones de singular relevancia, de especial actualidad, que invitan a reflexionar sobre la importancia renovada que adquiere la cuestión de la compraventa de activos y de negocios en nuestro derecho. Me voy a limitar a señalar cuáles son las razones por las que ese diploma de alta especialización en compraventa de activos resulta particularmente relevante, particularmente interesante en el entorno actual. ¿Por qué es necesario, conveniente para tantos colegas en la práctica esa especialización? Bien, yo creo que las respuestas son bastante evidentes y diría las siguientes. En primer lugar, por la extraordinaria importancia que tiene en el tráfico la adquisición de negocios, la adquisición de compañías o empresarios, la adquisición de activos de las compañías, importancia probablemente incrementada por el hecho de que, con toda probabilidad, en los próximos meses, la compraventa de activos, tantas veces relegada a un segundo plano en el mercado del M&A, con las previsibles crisis empresariales, se convertirá, en el marco de los planes de reestructuración que están por venir, en un tema candente y necesitado de estudio. En segundo lugar, porque aunque la compraventa de activos y de empresas constituya uno de los núcleos del tráfico de quien se dedica al ámbito mercantil en su trabajo profesional, la realidad es que es una materia que en los grados y licenciaturas siempre ha estado dejado de lado. Comenzando porque la compraventa de empresas no es una compraventa mercantil y siguiendo porque los programas clásicos no se centran en todo el problema, en todo el proceso, mejor dicho, de adquisición de empresas y de activos, por lo que es necesario profundizar en estas materias para convertirse en una persona apta para intervenir en el tráfico mercantil. En tercer lugar, porque desarrolla una faceta del abogado que es fundamental y que yo creo que nunca deja de estar presente incluso en aquellos que se dedican únicamente al litigio, que es la faceta de la negociación. Los abogados somos negociadores, con o sin juez delante. En este caso es un negocio puro, es un negocio de compraventa estrictamente mercantil. Hay que poner en práctica esas habilidades negociales que también con frecuencia en los estudios teóricos pues no nos detenemos en ellos. Y por último, porque ser especialista en compraventa de activos y negocios exige un conocimiento profundo de la técnica jurídica en muchos campos. En el campo civil o mercantil, contrato de compraventa; en el campo societario, el derecho societario, como se dice ahora, se estresa casi hasta el límite a través de los pactos sociales generados en el proceso de adquisición de las empresas; en el campo del derecho público, en el campo del derecho fiscal, en el campo del derecho medioambiental, según los sectores, en el campo de las nuevas tecnologías, como tendremos ocasión de tratar después. Pues bien, en este contexto, la la sesión de esta mañana se va a centrar en tres perspectivas. En primer lugar, la económico-financiera. Naturalmente, esto no es ninguna novedad en el tráfico de M&A, pero sí hay circunstancias actuales que van a condicionar de una forma quizá decisiva el tráfico interempresarial o el tráfico de adquisición de activos y de sociedades en los próximos tiempos. Hemos asistido al crecimiento de los costes derivado de
la pandemia, de los conflictos bélicos, del conflicto bélico por excelencia que ha nacido este año, el incremento de la inflación, la ya anunciada subida de los tipos de interés que exige una atención a este aspecto en los próximos tiempos, por no decir ya mismo. En segundo lugar, atenderemos al factor tecnológico, no solo en la medida en que afecta a la propia negociación y al propio intercambio en el mercado, sino también porque propicia operaciones de inversión y de desinversión derivadas, motivadas, ocasionadas, en no pocos casos por esa evolución de la tecnología. Y en tercer lugar, vamos a atender algunos cambios normativos que, de nuevo, condicionan, mediante la intervención de los poderes públicos, en España le has Estado, comunidades autónomas, también de manera muy decisiva en algunas de las principales transacciones o en transacciones en sectores muy relevantes, como tendremos ocasión de tratar después. Bien, creo que está ya presentada la importancia del curso o el interés del curso que se desarrollará el año que viene. Y por mi parte, Jorge, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. La verdad es que contamos en la mesa con gente, como decía Javier, especialista en sus diferentes ámbitos de actuación y que nos van a dar una visión, cada uno de su atalaya, muy diferente de este mundo de las operaciones de activos y de compraventas de activos y de empresas. Contamos con Rafael Martínez de Vega, director general de GM Vocento, grupo de medios. Está también Mario Verdiguer, valorador RICS y Property Manager, que nos va a dar una visión inmobiliaria de todo este tipo de operaciones. Contamos con Leopoldo Gandarias, profesor de la Universidad Complutense y socio del despacho Coana Labs, que es un especialista, como él mismo se define, en averías, en temas litigiosos. Contamos con Carlos Vital Urgoiti, director de control interno corporativo del Grupo Bergé, que tiene amplia experiencia en temas financieros. Y con Antonio Barba, especialista en fiscalidad internacional, socio de Cuatro Casas, ¿no? Esta mesa yo creo que nos va a dar diferentes puntos de vista, desde cada uno desde su especialidad, de qué se está cociendo y en el mundo de hoy en día en el tema de las operaciones de compra-venta. Y sin mayor preámbulo, y agradeciéndole su presencia por estar aquí compartiendo este tema, empezamos y le doy la palabra a Rafa Martínez, ¿no? Rafa, la verdad que tu sector es especialmente uno de los que ha sufrido especiales cambios por todo esto que ha señalado Javier. Y el mundo de la prensa y la comunicación, que es un sector en constante movimiento, ha sufrido pues, el cambio del tradicional papel al mundo digital, ¿no? ¿Cómo se está influyendo este cambio tecnológico tanto técnica como normativamente en vuestras operaciones? Bueno, buenos días en primer lugar y gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid por la invitación. Yo hoy he llegado a mi máximo nivel de incompetencia. Que esté en esta mesa con todos vosotros es un disparate, pero lo llevo con cierta dignidad. Y supongo que la parte que puedo aportar hoy aquí está vinculada únicamente al ámbito del negocio y al ámbito de un negocio que está en un momento de una gran transformación. Una transformación muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la digitalización y también con la diversificación y la entrada en nuevos negocios. Desde ese punto de vista, todo lo que hoy vamos a ver tiene que ver con nuestra industria, ¿no? Tanto en los puntos clave que tienen relación a las compras, fusiones, adquisiciones, pero también a la legalidad y al nuevo entorno o panorama del ecosistema digital. Me voy a apoyar en una mínima presentación, no sé si directamente desde aquí o... ¿Sí? Vale. ¿No? Esto es lo típico de trabajar en una empresa de medios.
¿Nos puedes ayudar, perdona? No. ¿Las tienes abiertas? Sí. Mira, ya está. Disculpa. Muy rápido. Lo que he preparado más es un índice de lo que está ocurriendo más que una explicación a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que sería ver el ecosistema tradicional de los medios. No sé si todos tenéis acceso a verlo, pero si no podéis giraros. El ecosistema tradicional de los medios, donde trabajamos en un entorno muy sencillo: anunciante, agencia, medio y consumidor. Y la parte buena de todo esto es que ha durado este modelo pues como 150 años. Y ha sido razonablemente eficiente, porque de hecho en lo que nos hemos concentrado siempre ha sido en la economía de escala. Los anunciantes se unían para generar mejores compras, las agencias se unían para generar mejores modelos de gestión, se convertían en realidad en compañías financieras, donde lo más importante eran los compromisos de pago, y los medios lo que hacían era recibir todo esto. Y esto cambió radicalmente hace como 4 o 5 años, donde pasamos de un ecosistema tradicional a un ecosistema nuevo donde irrumpió la tecnología. ¿Qué es lo que ha supuesto la irrupción de la tecnología para toda nuestra industria? Una industria que en España está moviendo en el entorno de 6.000 millones de euros. Pues que han aparecido diferentes actores que hasta ahora no tenían relación con nosotros. Y todos estos actores, los SP, los DSP, los usuarios, las plataformas... Yo creo que van a compartir pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? Vale. Estaba puesto aquí, sí. Estupendo. Bueno, pues... ¿ahora sí? No, yo creo que está bien. O sea, en el fondo que hemos pasado, como os decía, de un mundo horizontal a un mundo donde la tecnología, mucha de ella alojada en servidores en países con legislaciones diferentes a nuestras, básicamente en Estados Unidos y Reino Unido, nos han obligado a modificar nuestro modelo de gestión. Ya, perdonad. Entonces, lo primero ha sido un modelo de plataforma versus un modelo horizontal donde trabajábamos. Y ahí las fusiones y las adquisiciones es lo que han tenido más que ver junto con la aparición de la tecnología. La data se convierte en la mayor herramienta de gestión y de valor de las compañías, y esa data, curiosamente, nos genera el primer problema cuando vimos que estaba alojada en servidores en Estados Unidos, con lo cual nosotros éramos propietarios de una data que a su vez estaba alojada en servidores de los cuales no teníamos capacidad de manejo de gestión y que no enlazaban con la legislación vigente. Con lo cual, primer aprendizaje del día: hacen falta abogados que sepan mucho de esto, porque en los negocios tradicionales tenemos unas mermas en cuanto a cómo poder actuar en nuestro nuevo entorno. Nos vamos a un mercado líquido que lo que trae es que se acaban los hilos, los anunciantes quieren ser medios, los medios quieren ser agencias, las tecnológicas quieren ser medios y agencias, las redes sociales se convierten en medios y las agencias se convierten también en anunciantes, y esto hace que también todo lo que tiene que ver con el modelo económico y, entre comillas, contractual de nuestros grupos, los grupos audiovisuales, los grupos de publishers, haya saltado por los aires. Entonces, ahí también estamos a expensas de que los señores que están en la parte jurídica básicamente nos ayuden y nos guíen. La tecnología, cada una de las 4 patas de la tecnología, en cuanto a performance, la atribución y la conversión, los contenidos y la viralización, a su vez requiere de especialización que es costosa y que en España nos cuesta traer, formar y mantener. Esa es una nueva variable del negocio: cómo mantener a la gente que hemos formado, porque duran nuestras compañías en el entorno de entre año y medio y 2 años y medio. Y aparece la obsesión por la medición. Todo lo que está en digital se puede medir, con lo cual todo hay que medirlo. Y empezamos a trabajar con verificadores. Verificadores que hacen que la cadena de contribución al negocio sea cada vez más costosa. Verificadores que a su vez tienen que ser auditados por otro tipo de verificadores. Esto es un poco demoníaco, pero es la industria en la que estamos trabajando ahora mismo. Hasta hace poco los anunciantes querían segmentación, audiencia, mejor coste. Ahora mismo lo único que quieren es audiencia y capacidades tecnológicas.
Viability, optimización de frecuencias, personalización del mensaje. Viability, por ser muy rápido y solo de unos segundos, es que solamente te voy a pagar a ti ABC, o a ti Correo, a ti Sur de Málaga, los anuncios que se vean como mínimo un 70% en mi pantalla y como mínimo un segundo. Y eso hay que medirlo. ¿Y quién lo mide? Un tercero. ¿Y cómo llegas a esa medición? Entrando en unos paneles donde necesitamos, verdad que exista cada vez abogados que nos ayuden. Porque estamos todos en una situación de bastante duda tecnológica. Obsesión por la diversificación. Nuestro grupo en breve anunciará alguna entrada más, pero ahora mismo Vocento, por hacerlo muy rápido, está dividido en dos áreas. El área, digamos, legacy, donde están todos los medios de comunicación del grupo, prensa, revista digital, y todo el área de diversificación, donde tenemos agencias de creatividad, agencias de marketing digital, agencias de influencers, que recientemente hemos lanzado una en el mes de febrero, Yellow Brick Road, agencias de eventos, agencias de formación, agencias de clasificados, y todo esto son compañías nuevas en las que, ya sea vía compra directa, ya sea vía fusión o ya sea vía Media for Equity, que es un modelo de inversión que nos está funcionando muy bien, estamos diversificando el panorama de la compañía. El Media for Equity, que se entiende de una manera muy sencilla, pero que a su vez nos da oportunidades a los medios de entrar en industrias que pueden ser totalmente ajenas a las nuestras. La programática se convierte en la clave de la publicidad. La programática significa que en un milisegundo nosotros lanzamos al espacio nuestros inventarios y hay unas compañías, los DSPs y los SSPs, que generan la compra automatizada de esa publicidad, donde, como veis, pasamos de un entorno donde había un anunciante, una agencia de un medio, a posiblemente una cadena en la que hay hasta 6 intervinientes, y todos esos procesos hay que documentarlos, tienen que ser legislativamente óptimos, y estamos, digamos que, obligados a mantener unas cuestiones de compliance bastante serias. Lo que os decía, los SSPs y los SPs, un sistema de pujas online inmediato. Y ya para acabar, un poco para que veáis lo que supone la programática del mercado. El mercado de publicidad digital en España son 4.000 millones, pero es que el 40% del display, el 36% del vídeo y ya el 16% del native es todo publicidad automatizada, donde no entra ninguno de nuestros equipos comerciales ni de las agencias de los medios. Es todo pujas virtuales en un sistema de ad exchange donde nos vemos obligados a trabajar y a interlocutar con compañías que están radicadas, muchas de ellas en Israel, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, es decir, digamos fuera de la Unión Europea. Un poco por poner en contexto cuál es el actual panorama de los medios en cuanto a compañías que se han tecnificado mucho y por qué es tan importante trabajar de la mano de los juristas que nos ayudan. Como introducción, parecía Rafa, que era claro. Permíteme una pregunta. Todo esto que nos estás contando, que es súper interesante y cambia totalmente el concepto tradicional de la prensa, de los medios, de la televisión, de todo, estamos hablando de milisegundos. O sea, estamos hablando de que intervienen 6 compañías, 10 compañías en milisegundos, ¿no? Esto obliga, sin duda, a que todo esto esté perfectamente regulado. ¿Quién es quién en la cadena? Contractualmente, quién es quién en la cadena. Que todas las repercusiones que tiene todo esto estén perfectamente medidas y controladas, ¿no? Entiendo. Pues así es. O sea, nosotros, un ejemplo muy, muy rápido. Ahora mismo podríamos estar viendo cada uno de los 7 intervinientes de esta mesa una misma web y tendríamos diferente publicidad cada uno de nosotros. Nosotros lo que hacemos es liberamos a una plataforma, a un SSP, perdona por los acrónimos, que son infernales, un inventario, nosotros, y el resto de los medios, os diría, del mundo. Se cualifican en función de los KPIs que cumples, en función de tu inventario y en función del inventario que busca el comprador. Eso se lleva a una plataforma, a un DSP, una plataforma que es quien compra y pasa a su vez por un auditor y por un comprobador de servicio. Es decir, está todo muy tecnificado, pero estamos en manos de contratos y contratos que hay que regular y legislar. Y a su vez, de una ineficiencia importante. Yo os diría que ahora mismo de cada euro que se invierte en la publicidad programática, el publisher, el medio, recibe 0,6 céntimos. O sea, la pérdida de valor para el emisor de la campaña está en torno a un 40%.
cuando en un mercado tradicional era el 10% de descuento de agencia o de comisión de agente y se acabó. Entonces, esto también implica cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el ámbito programático y la eficiencia. Yo creo que por añadir algo y Sí. como fiscalista, sabéis que tenéis un impuesto de publicidad online y cómo será de complejo el asunto que el Ministerio tuvo que sacar una resolución para decir quién es el contribuyente. Pero no cómo se calcula el impuesto, es que ¿quién es el contribuyente? Si el que está en el lado de la oferta, el que está en el lado de la demanda, si la red de afiliación. Es decir, tuvo que sacar dentro de todos estos jugadores para intentar ganar un impuesto que no es barato, y que mételo en este esquema que también has mostrado. Es curioso. Es una industria en una transformación tremenda, efectivamente. Bueno, si alguien tenía alguna duda sobre la complejidad tecnológica que se está surgiendo y la necesidad de tener conocimiento en relación con estos cambios, pues pasemos a otro sector que también está muy influido por la complejidad tecnológica. En esto, pues te paso la pelota a Mario y aquí te preguntaría un poco digo, lo mismo que le pregunta a Rafa, ¿no? ¿Cómo está afectando la tecnología al sector inmobiliario en sus múltiples vertientes? Porque hablamos de muchas caras en el sector inmobiliario. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y gracias a la mesa. Efectivamente, el mundo del real estate, el mundo inmobiliario también ha cambiado dramáticamente en los últimos 4 años. Siempre ha sido una empresa muy tradicional, donde las cosas se hacían de una manera bastante establecida y donde había pues poca tecnología. El mercado inmobiliario es un mercado enorme. Si os doy algún dato, pues el mercado en Estados Unidos, que es donde más fácil es encontrar datos, pues el mercado de coches usados en Estados Unidos es un mercado de 800 billones americanos. El mercado de la comida, de la alimentación, es de 1 trillón y el mercado del inmobiliario es 1,6 trillones. O sea, es el doble del mercado de coches usados en Estados Unidos. En España, para que os hagáis una idea, y la gente normalmente asocia el inmobiliario solamente a la parte residencial. En España el residencial no hay datos muy claros, pero podría estar en el sector, hablamos de en torno a unos 60 billions, ¿vale? Españoles. Y en el mercado de no residencial, que es lo que llamamos comercial, que comercial es pues, desde un hotel a una plataforma logística, a un centro comercial, a un hotel, pues es aproximadamente un mercado de 20 billions. Ese número de transacciones al año es enorme, enorme. Y esas transacciones que siempre se habían realizado de una manera muy tradicional, en el que había un comprador, un vendedor, un agente inmobiliario por en medio, y unos anuncios clasificados, se llegaba a concurrir la oferta y la demanda y se iba a un notario a formalizar la operación. Bueno, eso ha cambiado dramáticamente porque toda la cadena de valor se está digitalizando. Y se está digitalizando básicamente gracias a la interrupción en España de un sector que se llama el Property Tech, que es la propiedad o el property, que es como hablamos del mundo inmobiliario en inglés, o real estate, y la tecnología y la unión de esos dos mundos. Pues en España en los últimos 4 años se han creado 500 compañías que trabajan en ese sector, o 500 compañías se han tenido que transformar en convertirse en empresas tecnológicas. Y básicamente se están clasificando en tres mundos. Un momento, todo lo que viene realizado alrededor de la digitalización de los procesos de trabajo, que es la generación de CRMs, la generación de gestiones de los clientes, toda la parte de credit scoring, de la viabilidad de las operaciones desde el punto de vista de la capacidad financiera del comprador, toda la parte de la firma se está cada vez más digitalizando a través de aplicaciones que permiten firmas seguras. La parte del depósito de las arras también se está digitalizando y sobre todo una área muy grande que es toda la gestión postventa del cliente, porque ahora se está intentando alargar la cadena de valor, especialmente en el mercado residencial de alquiler, de manera que una vez que tú has firmado el contrato de alquiler con tu cliente, sigues produciéndole servicios y sigues produciéndole ganas de
generar más ingresos a través de esto. ¿Esto cómo afecta desde el punto de vista legal? Pues ha habido modelos que ha habido que actualizar, ¿vale? Y ha habido modelos que ha habido que crear, ¿vale? Toda esta gestión del contrato de arrendamiento, ¿qué implica? Pues implica que todos los procesos son mucho más trazables, ya hay una historia que tú puedes utilizar en caso de un conflicto entre el inquilino y el propietario, porque hay una huella digital detrás y todo eso tiene una consecuencia jurídica. Y hay una gestión también de las incidencias, donde también hay una trazabilidad. Al final, esta digitalización lo que está permitiendo es ir dejando una huella de toda la actividad que se va produciendo en relación y alrededor del inmueble. El segundo área de gran crecimiento, pues es toda la gestión del data, ¿vale? Y ahí tenemos fundamentalmente un modelo que es un modelo de clasificados, donde surgen portales y donde ha habido un crecimiento exponencial. Seguramente conocéis que Idealista, que es el portal de referencia, fue vendido hace unos meses a un grupo por 1.000 millones de euros, una cifra que en términos españoles no conocíamos, que sí leemos muchas veces en la prensa de los unicornios de Estados Unidos, pero que en España hay muy pocas compañías que valgan 1.000 millones de euros asociados a la gestión del dato. Y aquí está cambiando mucho las cosas, porque básicamente de convertirse en unos gestores de anuncios clasificados, lo que se están convirtiendo es en unos gestores de leads. Lo importante no es, en el caso del clasificado del inmobiliario, cuántas veces esto se ve mi anuncio. Lo importante es cuántos contactos genera mi anuncio. Y ese mundo está cambiando porque es un mundo que indudablemente se está viendo afectado por este desarrollo tecnológico y por la competencia, y giramos y está pivotando a un modelo más donde se generan los leads de compra, donde se generan los leads de ventas y se cualifica el lead. Y el lead cualificado es lo que vale, ¿vale? Porque ese lead cualificado es lo que te permite al final hacer la operación de compra-venta y por tanto generar una comisión. El modelo al que vamos es pasar de un modelo de gestión de publicidad y de gestión de contenidos a un modelo de gestión y de comparto de los fees de comisiones. Y todo eso no está regulado. No hay un marco legal y jurídico que lo ampare, y eso está por desarrollar, pero es hacia donde va todo ese modelo de data management. El data management también está generando unos modelos de valoración automática de los inmuebles, que lo que está haciendo es que muchas operaciones de gran volumen simplemente estén amparadas en modelos de valoración. Y eso te lleva a confundir cosas buenas con cosas malas, ¿vale? Porque la calidad del dato y la valoración sobre un dato de inmuebles que no se han visitado, pues genera mucha distorsión en la valoración. Y eso luego acaba teniendo consecuencias jurídicas. Es decir, cuando llega un fondo de inversión y compra 10.000 inmuebles en España, 10.000 pisos, esto no puede visitar los 10.000 pisos. Entonces coge un trocito, coge 200 pisos por categoría o 100 pisos por categoría y hace una valoración. Y a partir de ahí se genera un contrato y ese contrato tiene un montón de protecciones para el comprador y para el vendedor, de manera que eso se tiene que ir ajustando a lo largo de la vida del portfolio, ¿vale? Otro gran área que surge gracias al desarrollo tecnológico, los e-buyers, que apoyados en esos modelos de valoración son empresas que habréis visto que te compro tu casa en 15 días. Bueno, pues eso es porque no visitan la casa, porque establecen una serie de parámetros de valoración y al final te están diciendo que te hacen una oferta. A ver, mi recomendación es que si alguien quiere vender su casa, lo primero es que se vaya a un e-buyer, que se la cotice y ya para empezar tiene una valoración gratis. Para empezar, ¿vale? Pero están moviéndose en un modelo donde hay una intermediación por esa compraventa cuando luego ellos lo venden. Están esperando una apreciación del precio, ¿vale? Que ya veremos si se produce o no, porque una de las preguntas que surgirá seguramente sea si siempre la vivienda sube o no sube, y luego unos servicios añadidos. Ese modelo presenta muchas dudas, porque cuando el mercado está al alza, pues está muy bien, pero cuando el mercado se tuerce, está muy mal.
Pero las cifras que se mueven son enormes. O sea, Clicalia, que es una de las compañías que en España está más activa en esto, ha levantado 400 millones de euros este año para comprar pisos que no ve. ¿Vale? Entonces, eso en algún momento los accionistas dirán, oiga, ¿qué está haciendo usted con mi dinero? ¿No? Entonces, ahí habrá puntos de conflicto. ¿Qué se está digitalizando? Se está digitalizando también todo el mundo de las hipotecas. La gente no se va a su banco a hablar sobre hipotecas. Se mete en un buscador de hipotecas que se las rankea, que se las busca y que le busca la mejor financiación. ¿Qué otras cosas están surgiendo alrededor de todo esto? Pues toda la posibilidad de hacer crowdfunding. Crowdfunding inmobiliario, que es tanto para comprar pequeños negocios. Ahora mismo el crowdfunding es difícil que levante cifras por encima de 5 millones de euros. 5 millones de euros en términos inmobiliarios es una barbaridad cuando tú estás comprando tu casa, pero cuando estás hablando de comprar compañías, de comprar un centro comercial o de comprar eso, 5 millones es una cantidad muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Con lo cual, esto siempre están surgiendo nuevos modelos que hay que regular, que hay que entender, que hay que organizar y donde van a surgir conflictos de interpretación de esos contratos, ¿vale? Y comentábamos antes, si me dejas un segundo, Rafa. A ver si soy capaz de hacerlo bien. Sí. Vamos a compartirlo, ¿no? Yo creo que ¿Así lo estamos compartiendo? Sí. no. ¿No? No. Espera. Vamos a... Sí. Maximizar vídeo. Bueno, antes me preguntaban o hablábamos de si el precio de la vivienda siempre sube. Bueno, esto es una aplicación que, bueno, un gráfico que va mostrando cómo va evolucionando desde los años 80 el mercado inmobiliario. Si os dais cuenta, antes del año 82, España no era uno de los países que más creciera en términos de cuánto valían las casas en España. A partir del año 86, que nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, pues vais a ver cómo cuarto a cuarto empezamos a ponernos en los primeros puntos del ranking. Y estamos durante muchos años manteniendo las 3 primeras posiciones en apreciación. Pero estamos hablando de que el crecimiento son crecimientos por encima del 100%. Pero no es nada, no os preocupéis, vamos a llegar mucho más arriba. En el año 92 tenemos la primera crisis inmobiliaria de los últimos años, ¿vale? Sin embargo, no es una crisis que es una crisis de demanda, pero no de oferta. Es decir, sigue habiendo, o por parte de los españoles, hay poca demanda en pisos porque hay una situación de post-recesión económica, ¿vale? O de recesión económica tras el año 92 y hay una cierta crisis inmobiliaria que acompaña. Siempre llega el ciclo inmobiliario, siempre llega un poco más tarde que el ciclo económico. Pero no afecta tanto porque hay una enorme entrada de dinero y una enorme entrada de compra de inmuebles por parte de los extranjeros. En España el mercado de extranjeros es un mercado brutal, especialmente en todo el arco mediterráneo. Es muy, muy grande. Madrid y Barcelona son las 2 ciudades que más se desarrollan, pero luego todo el arco mediterráneo es un mercado enorme, potencialmente enorme, donde hay muchas posibilidades también de trabajo para los abogados, porque cuando un señor en Inglaterra quiere comprar una casa en Alicante, necesita abogados por todos los lados, ¿vale? Y es también un ámbito mucho de aplicación del derecho. ¿Qué vamos viendo a lo largo de todos estos años? Pues a lo largo de todos estos años vamos viendo que España sigue manteniendo una posición de crecimientos que vamos a llegar hasta cerca del 300% en el crecimiento del precio de la vivienda. Esto hay que entenderlo dentro del contexto que estábamos comentando de que hay una parte muy importante del negocio que no es solamente de la demanda de españoles, sino también de la demanda de extranjeros, donde además también hay que tener en cuenta cuál es la situación de inflación en España durante todos esos años, ¿vale? Y donde vamos a empezar a perder posiciones a partir del año 2008,
que esto vuelve de nuevo otra crisis económica, ¿vale? Y una crisis del real estate. ¿Cuándo nos recuperamos? Nos recuperamos en el 2014 y nos recuperamos tan tarde porque somos muy lentos a la hora de reconocer las pérdidas. El mundo anglosajón en un año reconoce que ha perdido no sé cuánto dinero, lo mete en el balance, consigue un crédito fiscal, cambia el CEO, llega un nuevo CEO, empieza desde menos 30, con lo cual si al año siguiente lo pone de menos 30 a menos 10, yo lo he hecho estupendamente, ¿vale? Pero aquí no, aquí estamos 6 años diciendo mi piso no baja, mi piso no cambia de valor, los valoradores no sabéis nada y el mercado inmobiliario está distorsionado. Hay que ser capaces de asumir la realidad de las cosas y lo digo porque vamos a empezar otro ciclo similar, ¿vale? Entonces, pero vemos que el mensaje que también quiero pasar es que siempre decimos que España crece, pero oye, en Holanda, Nueva Zelanda también, UK también, Noruega también, Australia también, Canadá también, Irlanda veréis que también. El crecimiento del mercado inmobiliario, que puede resultar muy escandaloso, también hay que verlo, qué es lo que ha pasado en 40 años con la bolsa, qué ha pasado en 40 años con otros mercados. Pero es un mercado que es muy dinámico, es un mercado que está muy afectado por la legislación. Constantemente estamos viendo leyes que afectan al mercado inmobiliario. Este año se ha aprobado una ley del suelo, se ha aprobado una nueva ley de la vivienda. Cada 3x4 estamos viendo cómo los organismos públicos intentan intervenir en el mercado regulando el precio del alquiler y limitando la subida del precio del alquiler al 2%. Todo eso suele acabar en conflictos jurídicos entre administraciones o entre los particulares y la administración, y hay un ámbito normativo enorme en el mundo inmobiliario y por tanto unas oportunidades para los abogados extraordinarias de trabajo. En esto, la verdad es que de nuevo aparecen múltiples referencias tecnológicas y demás, pero al final el negocio es el mismo. O sea, es que le estamos cambiando el envoltorio, pero al final aquí el negocio está en comprar barato y vender caro, en cobrar una comisión en este negocio, etcétera, etcétera. Es la impresión que me da. O sea, le podemos poner la pátina del blockchain o de lo que queramos, ¿no? O sea, la tecnología se ha incorporado al negocio, pero el negocio inmobiliario sigue siendo el mismo. Así como creo que corregidme si me equivoco, el negocio del mundo de medios, prensa, sí ha cambiado significativamente, el negocio inmobiliario sigue siendo el mismo. ¿Estoy equivocado? La compraventa sí, la transacción no. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo el mundo alrededor de la transacción ha cambiado dramáticamente. Los intervinientes en el mercado se han tenido que digitalizar y el que no se ha digitalizado está desapareciendo. El broker tradicional de la agencia en calle es un modelo de negocio pues, que pasará como la banca, que se irá extinguiendo. Cuando hay una crisis económica, de repente cierran un montón de oficinas. Cuando empieza a ver un poquito mejor la cosa, vuelven a abrir oficinas. Pero es un mercado que está cambiando. La transacción no, tú sigues comprando y vendiendo una casa o seguís comprando y vendiendo un hotel. Pero la velocidad a la que tú eres capaz de ejecutar ha cambiado dramáticamente. La velocidad a la que tú eres capaz de identificar un problema y gestionar ese problema ha cambiado dramáticamente. Y la exigencia del consumidor respecto, por ejemplo, a los alquileres y a los servicios que demanda asociado a un alquiler, sin tecnología, hoy en día no los puedes dar. ¿Qué es eso que va a producir? Pues, entre otras cosas, una mayor profesionalización del sector, donde en España siempre se dice que más del 90% de los activos o de los inmuebles en alquiler de residencial en España están en manos de particulares y no en manos de profesionales. Eso va a cambiar. Tardará años, pero va a cambiar, porque tú al final lo que quieres es que tu casa esté correctamente pintada para entrar, que si tienes un problema se te atienda, que haya una aplicación donde tú 24 horas puedas dar el parte de que tienes una gotera. Esto ha cambiado mucho. La operación sigues comprando y vendiendo, pero todo lo que hay alrededor ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho y tiene muchas implicaciones ese nuevo marco de unas relaciones jurídicas
que hasta entonces no estaban existiendo. O si existían, están cambiando. En todos los procesos. Porque a mí, a ver, por mi experiencia en el tema, me da la impresión de que todo lo que es proceso está muy bien hasta que topamos con determinadas, con la finalización, tengo que ir obligatoriamente al notario, tengo que ir al registro, tengo que ir al tal. Entonces, todo lo administrativo también está evolucionando en ese sentido. Todo eso lo que te está permitiendo es acortar tiempos. O sea, yo en 2 horas puedo saber perfectamente cuál es la situación de un terreno en Cuenca, porque tengo medios digitales que me permiten acceder al registro, que me permiten tener fotografías aéreas, que me permiten saber cuáles son las últimas operaciones que se han realizado ahí. Y yo una operación en Cuenca de un terreno rústico, que normalmente tardaría 3 meses en poder enterarme, en una mañana soy capaz de cerrar una operación de un terreno rústico en Cuenca, porque tengo todos los datos ahí. ¿Y eso qué implica? Eso implica mayor velocidad, implica que tienes que seguir manteniendo esa seguridad jurídica con esa menor velocidad, ¿vale? Pero los tiempos se están acortando dramáticamente. O sea, nosotros hemos vendido un piso en la calle San Bernardo en 3 días. Pero cuando digo vendido, no es que lo hayamos reservado, es que hemos ido al notario en 3 días. O sea, eso antes eran mínimo, 6 semanas. Metiendo en medio todo un proceso de blanqueo de capitales y de compliance que exige muchísima documentación y muchísimo control. Porque aquí hay otra parte que no hemos hablado, pero en todo el mundo inmobiliario, todo el tema de blanqueo de capitales y todo el tema de compliance consume muchísimo recurso, muchísimo. Derribamos el mito de que el ladrillo es un valor seguro. El ladrillo no es un valor seguro. El ladrillo fluctúa, como todo. Sube y baja. Perdona, Mari. Vamos. Sí, una cosa que has mencionado antes sobre los cambios normativos, estatales, autonómicos, etcétera, ¿realmente están influyendo en la norma sobre ocupación, sobre tope de alquileres, está influyendo en el mercado de verdad? ¿Y hasta qué punto, vaya? Por ejemplo, es un tema muy conocido y muy tratado en el sector. La limitación del alquiler es un tema que, por ejemplo, está expulsando a los inversores de Barcelona. Barcelona se ha devuelto una ciudad terriblemente hostil para el mercado residencial. Sigue siendo una ciudad muy atractiva para el comercial, en oficinas, en hoteles, sigue siendo muy atractiva, pero no hay inversores internacionales que quieran comprar casas en Barcelona. Primero porque tienes un problema de ocupación, tienes un problema de inseguridad jurídica. No puedes estar cambiando el marco cada 18 meses. O sea, yo no puedo tomar una decisión de inversión de 500 millones de euros pensando que mañana vas a sacar un boletín de la comunidad correspondiente y me vas a tirar por tierra todo el modelo de negocio. Y cuando eso se lo haces 2 veces a un inversor, es muy difícil que venga. Y eso los inversores están bastante hartos de España en ese sentido, porque se lo hemos hecho en residencial, se los hemos hecho con todo el tema de las placas solares. Las placas solares, o sea, ahí hay unos conflictos y hay unos pleitos contra el Estado brutales, brutales. Porque en cuanto que tú cambias el marco jurídico cada 18 meses, pues creas mucha inseguridad. Y eso es algo que un país ordenado no debería permitirse. Leopoldo, sí, creo que perdona. sí. No, iba... Sí, creo que te han dejado votando, vamos. Sí, ha hablado de 2 cosas bueno, que a ti te voy ponen. voy a aprovechar efectivamente, bueno, lo primero quiero agradecer a Javier y a Jorge mi presencia en esta mesa tan felizmente acompañado
Soy consciente de que, por otra parte, es accesoria mi presencia, quiero decir, porque los que verdaderamente saben de transacciones, digamos, de activos y negocios son los que me acompañan, pero sí que quiero aprovechar este último comentario sobre la incontinencia normativa. Veréis, en el año 74 Newmark puso mucho énfasis en sus principios de la imposición en la idea de la continuidad de las normas, en definitiva, del principio de estabilidad normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque está directamente enraizado con el principio de seguridad jurídica en su dimensión más doméstica, que es el saber a qué atenerse. Tenemos derecho a saber a qué atenernos, no solo en esa dimensión subjetiva de la seguridad jurídica, sino también en la dimensión objetiva, que es la calidad en la producción normativa. Os doy una pista para que veáis si al pobre de Newmark, digamos, su teoría se mantiene vigente. En el año 2021 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado más de 1 millón de páginas. A mí no me ha dado tiempo a leerlas todas. Estoy seguro de que entre todos a lo mejor hemos llegado a un 25% en el más optimista de los escenarios, ¿no? Pero claro, ¿dónde nos conduce esto? Fijaos, sigue vigente el principio ignorantia lex non excusat. Sigue vigente en el artículo 6.1 del Código Civil, a pesar de la cifra que acabo de dar, es decir, 1 millón de páginas al año en el Boletín Oficial del Estado. Joaquín Costa, y como veréis me remonto a clásicos, sobre el ignorantia lex non excusat llegó a decir que es un verdadero escarnio, y permitidme que lea literalmente, y la más grande tiranía que se haya ejercido jamás en la historia, a sabiendas de que es contraria a la realidad de las cosas. Bien, bueno, no me extiendo sobre el particular porque estoy absolutamente de acuerdo con Joaquín Costa, aun a pesar de ser consciente de que es un principio que responde a la idea, digamos, de justicia en el sentido clásico al que se refería don Federico de Castro, consistente, digamos, en el deber de cooperación de todos en la realización del derecho. Pero claro, es que yo no tengo la cabeza que tenía don Federico de Castro. No tengo capacidad en definitiva para absorber semejante, digamos, aluvión o semejante, como decía García de Enterría, ametralladora que dispara leyes, ¿no? En fin, yo personalmente no tengo esa capacidad. Y en esta tesitura de seguridad jurídica nos han regalado recientemente, lo voy simplemente a mencionar, el fabuloso valor de referencia del catastro, vía o por conducto de la ley 11/2021, que como sabéis, entre otras normas, modifica los artículos 9 y 10 de las leyes del impuesto sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, para alterar la base imponible y en lugar de, digamos, respetar el valor real declarado por el contribuyente y en todo caso reservarse el derecho a comprobar si es real o no, a partir de ahora ya se determina, se fija la base imponible mediante este valor de referencia del catastro. Bueno, no quiero entrar en su concreta regulación, pero sí quiero dejaros caer un par de ejemplos para que veáis el terreno en el que nos movemos con este valor de referencia. Fijaos, mirad, pensemos, por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dice la Dirección General de Tributos. Pensemos, por ejemplo, en valores, en precios en inmuebles, afecta naturalmente solamente a inmuebles, se supone que no puede superar el valor de mercado, este valor de referencia, pero os cuento un par de casos para que os hagáis una idea y luego una anécdota. Bien, pensemos en inmuebles con precios protegidos. Pensemos en inmuebles con precios protegidos, es decir, pues, cualquier clase de protección, porque como sabéis existen varias. Bueno, pues ¿qué ha dicho la Dirección General de Tributos? Fijaos, en una consulta de 17 de febrero, en la que el precio protegido, el precio de la vivienda objeto de transmisión máximo era de 350.000 euros y el certificado del valor de referencia del catastro ascendía a la friolera de 588.000 euros. Bueno, pues la Dirección General de Tributos contesta, y cuando lo lógico es que si no se puede vender por más de 350.000 euros, el valor de mercado son 350.000 euros. Y la Dirección General de Tributos lo admite abiertamente, lo reconoce expresamente. Ahora bien, dice, no obstante, como quiera que la ley dice lo que dice, dura lex, sed lex, haga usted el favor de declarar por el valor de referencia del catastro y luego solicite la rectificación de su autoliquidación.
Es decir, en definitiva, y digámoslo claramente, lo que está haciendo la Dirección General de Tributos es inducirnos al error de derecho, que es precisamente lo que corregiríamos mediante la rectificación de la autoliquidación, lo cual, en mi opinión, desde un punto de vista de técnica jurídica, es una absoluta catástrofe, una absoluta catástrofe. Pero es que, insatisfecha la Dirección General de Tributos con esto, y voy terminando para dar paso a mis compañeros, pensemos en, por ejemplo, otro valor oficial y público como es el de una subasta pública, notarial, judicial o administrativa. Bien, pues lo mismo, ha dicho exactamente lo mismo la Dirección General de Tributos. Oiga, este precio es un precio tasado, es un precio cerrado. Bueno, pues mire usted, yo lo siento, pero si hay valor de referencia del catastro, autoliquide usted por ese valor de referencia, por muy superior que sea al de la subasta, por muy superior que sea, y luego solicite esa rectificación de la autoliquidación. Solamente nos podemos liberar de ese valor de referencia en el caso de que no exista. Eso dice la Dirección General de Tributos también, lo cual no deja de ser un gesto, porque lo que no existe no puede aplicarse, como es natural. Bien, termino solo poniendo un ejemplo que a mí personalmente me ha dejado perplejo. Nos llega o me ha llegado al menos a mí desde el Foro de Economistas de Las Palmas una variación del valor de referencia del catastro dentro del mismo año 2022. Fijaos, se solicita un valor de referencia del catastro a la fecha de un fallecimiento, hace un mes en concreto, y se le asigna un valor a un inmueble de 282.670 euros. Bien. Antes de realizar la operación, como el asesor es un tipo prudente, solicita una nueva valoración para estar seguros de que mantenemos esa valoración, ese valor de referencia de 282.000 euros. Bueno, pues esto sucedió el lunes de la semana pasada, concretamente. Bueno, pues no. Había subido. Sabéis que la inflación está afectándonos a todos de manera sobrecogedora, pero es que en este caso había subido en un mes de 282.000 euros a 366.000 el mismo inmueble. Quiero decir, y ya os cedo la palabra, ¿podemos hablar de seguridad jurídica? ¿De verdad que podemos hablar de seguridad jurídica? Yo creo que no. Y entonces es ahí cuando ocurre lo que efectivamente decís que ocurre. Entre los excesos regulatorios, esa ametralladora en la que se ha convertido el BOE, pues francamente os alabo el mérito porque lo tiene el poder realizar digamos, todos estos negocios. Y termino con una pequeña cuña publicitaria en forma de agradecimiento tanto a Javier como a Jorge, pero precisamente por este motivo yo creo que hay que fomentar, hay que promover este tipo de cursos de especialización, porque se trata de que todos podáis o podamos contar con un asesoramiento preventivo o de optimización precisamente para no tener que llegar, digamos, voy a decirlo así, a mi especialidad consistente en la litigación tributaria. No queremos llegar a mí. Lo que queremos es que todo salga bien antes, digamos, poniendo aquí una raya, digamos, divisoria, ¿no? Y dicho esto, perdonad por la extensión, os cedo la palabra. Bueno, María ya ha dicho que esto fluctuaba, o sea, no me extraña que en un mes, que María ya ha avisado que fluctuaba el precio de la vivienda, con lo cual no me extraña que en un mes el valor de referencia sube y baja. Sí, con lo cual, pero claro, ¿quién nos lo iba a decir? Porque lo que tenía que haber elegido el señor es cuándo morirse. Su fundamento era aportar seguridad jurídica. Bueno, pues ya veis, en un mes de 280.000 a 366.000. Y porque fue prudente el compañero que decidió volver a consultar justo antes de realizar la operación. En fin, si me permites, antes se decía en la mesa que los abogados tenían que colaborar, ayudar, negociar en las operaciones. ¿Cómo está resolviendo este problema el sector? Pues muy sencillo. Cogemos el valor de referencia, calculamos el impuesto y la diferencia se la descontamos del precio. Tal cual. Y si no, no hay operación. Entonces, eso que los abogados ayuden a hacer a entender a las partes que ese es un factor que entra en la negociación ahora,
pues permite que se hagan operaciones o no se hagan operaciones. Todas las viviendas, decías, las subastas, todas las, a ver, el valor de referencia solo existe porque solo hay valor catastral generalmente en los pisos, en las viviendas. En cuanto que tú estás hablando de terrenos o estás hablando de locales comerciales o de otros activos, normalmente no hay valor de referencia de esos activos. Pero en la compraventa de inmuebles, que cada vez vamos a ver y en un proceso de bajada de precios, como yo anticipo para los próximos meses, pues simplemente porque va a haber menos dinero en manos del público para poder hacer frente a la compra-venta de viviendas, esto se va a volver un elemento de negociación, esa diferencia. Por ejemplo, en el mundo de los locales, Mario, lo que pasa es que igual las técnicas de valoración son diferentes, mientras en temas de rentas, descuentos de rentas, etcétera, etcétera. Pero el valor catastral de un centro comercial puede ser una parte. Sí, pero tú te metes en la página del catastro, buscas el valor de referencia de algo que no sea un piso y el catastro ahora mismo, a ver, puede haber casos, pero yo en todos los que me he encontrado no hay valor de referencia para esos inmuebles. Es muy difícil valorar un local comercial. Es relativamente, hay mucha más información para valorar un piso, pero un local comercial es la cosa más difícil de valorar. No es lo mismo que tengas un local de 4 metros de fachada y 8 metros de fondo que un local de 8 metros de fachada y 4 metros de fondo. Ya no hablamos de si está entre el número 60, que hay tráfico peatonal, y el número 80, o está en el número 2 de la calle, que no pasa nadie. Entonces, valorar un local es mucho más complicado y como tienen la gran masa en las viviendas, pues de momento está afectando a las viviendas. No, pero eso es lo que comentabas antes, que los e-buyers estaban yendo por las medias, no por las especialidades. Bueno, pues cambiamos de tercio y damos el salto a lo tangible, al número, a lo financiero, ¿no? En este punto, pues damos el paso a Carlos Vital, damos la palabra a Carlos Vital y me gustaría preguntarte si en estos momentos en que todo es tan inmediato, aparecen factores nuevos en la ecuación que hacía mucho tiempo que no aparecían, como pues la inflación, si todavía es más sensible, son todavía más sensibles las operaciones al tema financiero. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Efectivamente, en todas estas transacciones la herramienta fundamental ha sido y es las due diligence, ¿no? La due diligence es la que establece la foto inicial financiera en una transacción y afecta a temas muy importantes, ¿no? Pues desde qué fecha se va a registrar una operación, qué valor se le asigna a ese fondo de comercio, a esos intangibles que has pagado, hasta si puedes activar créditos fiscales, ¿no? Y esa información ya no es de uso privado, ¿no? Hoy por hoy esa información la has de compartir con auditores, en su caso hasta con inspectores de Hacienda, ¿no? En un entorno tan volátil como el que tenemos ahora, estos procesos que están basados en planes de negocio y en estimaciones a futuro, tienen que estar muy bien amarrados y contemplar qué va a pasar en el medio y largo plazo. Porque con un entorno tan cambiante puede suceder que toda la estructura que habías planteado en unos años ya no tenga validez. ¿Y eso qué supone? Pues supone fundamentalmente pues, que tengas que dotar un deterioro, que no puedas atender a los pagos, y no solo en el activo o en la transacción que has realizado. O sea, eso puede afectar, por ejemplo, a grupos enteros de empresas, ¿no? Es complicado porque nadie tiene una bola de cristal, pero hay que hacer unos trabajos muy en equipo, tiene que haber una coordinación muy buena en las compañías entre los equipos legales y los financieros, que yo creo que eso lo hemos aprendido con el tiempo. Temas tan importantes como los pactos de accionistas siempre ha sido territorio del abogado y luego han venido grandes dramas, ¿no? Cuando lees el pacto de accionistas del financiero y creían que una compañía la podías consolidar, por ejemplo, por integración global, no la podías consolidar, ¿no? Porque habías dado una serie de facultades al socio minoritario o a la otra parte que te impedían lograr el objetivo, quizás más importante esa transacción, que era incorporar todos esos activos al 100% a tu grupo
o a tu sociedad, ¿no? Estas operaciones tienen dos caras, ¿no? Y lo hemos visto y durante muchos años te puede tocar estar en la parte del comprador y en la parte del vendedor. Puede ser el que maneje una due diligence, por ejemplo, o el que la recibe. Cuando tú recibes una due diligence es porque estás en una transacción y quieres poner en el mercado pues, algún activo o alguna sociedad. Es fundamental que estés preparado para cometer ese trabajo, porque lo que estás haciendo es desnudarte ante un tercero, ¿no? Y ahí, repito lo que decía antes, es fundamental que todos los departamentos de las compañías estén totalmente coordinados y que se haga un trabajo en equipo y con un objetivo claro y con una dirección única, ¿no? Independientemente que uno sea abogado, que el otro sea economista o que tengas tus asesores fiscales, etcétera, etcétera. Sí, al final estás poniendo de manifiesto una cosa muy, muy relevante, ¿no? Que es que no es lo mismo querer vender que poder vender, ¿no? Sin duda. Hay que estar preparado para poder hacer una transacción, o en ocasiones, si realizas la transacción tal como te encuentras, pues se van a ver tus vergüenzas, ¿no? Sí, sin duda. El querer vender no te garantiza que lo puedas hacer, ¿no? Y desde luego y la información que manejamos, que nosotros hemos estado viendo antes, es muchísimo mayor que hace años, ¿no? O sea, hace años podías comprar un activo y con el tiempo podías encontrarte ciertas sorpresas. Hoy por hoy, con la cantidad de información que se maneja, los sistemas que hay, hablo desde el punto de vista financiero, de números, de balances, de consolidados, de estimaciones, etcétera, pues es mucho más difícil vender un mal activo, ¿no? Sí, incluso nos encontramos con múltiples fórmulas financieras que antes no tenía el sector, ¿no? E incluso que afectan a operaciones de cierto grado. No, sin duda. Sí, aquí hay un tema muy importante, además, es lo complejo o cómo se está complicando la legislación en materia financiera. Es decir, todas esas fórmulas que había en los contratos de compraventa de puts y calls, que a futuro tenías un precio variable o no, pues con el cambio legislativo, muchas de esas transacciones, en vez de comprar un activo, te estabas generando un pasivo en tu balance, ¿no? Una deuda, ¿no? Definida. Entonces, repito lo mismo, ¿no? El trabajo en equipo y la coordinación entre los abogados y los financieros es determinante en estas operaciones, ¿no? Y con el componente que ahora veremos también fiscal, ¿no? Muy, muy importante. Gracias, Carlos. Y abrimos otro melón, que es el tema de la estructuración de las operaciones a nivel fiscal, ¿no? Y en esto pues tenemos a Antonio Barba, que además tiene una vertiente internacional muy interesante, que nos va a hablar un poco de cómo se está planteando esto a nivel internacional, ¿no? Yo no digo más que hablar de la OCDE, de Pilar 1 y Pilar 2, eso para los que somos unos viciosos del fiscal. Pero yo creo que esto va a trascender mucho más y va a influir mucho más en la vida de todas las operaciones, ¿no? De operaciones de activos, igual un poquito menos, como operaciones corporativas, operaciones con compañías, operaciones de compraventa o operaciones de reestructuración. Nada, pues muchísimas gracias, Javier, Jorge, a la Escuela de Práctica Jurídica. Pensando en un nuevo programa de especialización y partiendo del hecho de que creo que soy un auténtico convencido del aprendizaje continuo, es decir, que nunca dejas de estudiar, nunca dejas de repasar, nunca dejas de aprender. ¿Qué es lo que yo espero? Es decir, que los alumnos aquí aprendan o negocien, como ha hablado Javier, lo importante es negociar, lleguen a manejar. En el ámbito de las compraventas de activos y empresas, yo creo que al final se resume todo en tres ideas. Y perdonadme, porque no voy a empezar desde el lado izquierdo del balance, desde el activo, sino del lado del pasivo. ¿Esto quién lo paga? Para los fiscalistas siempre es importantísimo saber cuál es el tratamiento fiscal de la remuneración, tanto del capital como de la deuda. Y digo remuneración de capital porque nada es gratis, ¿eh? Los accionistas piden su remuneración y el que no entienda esto, pues la verdad es que no conoce nada. ¿Qué ocurre? Es de sobra conocido que en el ámbito fiscal el tratamiento tributario que se da a la remuneración de la deuda al interés
es muy distinto que al que se da a la remuneración del accionista. Y también es cierto que quizás no solo por razones fiscales, sino por razones de política económica más general, desde la última crisis de la que has hablado, de la de 2012, 2008, el legislador fiscal reaccionó limitando mucho la deducibilidad de los intereses. Entonces, si esto lo llevamos a nuestro campo, al campo de la adquisición de empresas, pues desde luego no puedes asesorar, no puedes embarcarte en una operación sin tener muy claro que es posible que parte de los gastos que incurras para poder financiar la compra no sean deducibles o al menos no de manera inmediata, ¿no? Tenemos una limitación objetiva, absoluta, que por alguna razón nos han vendido como una norma antifraude, pero no se entiende bien porque solamente te puedes deducir el 30% de los intereses, los pagues a alguien vinculado, donde sí que habría cierto campo para la planificación, o lo pagues al Banco Santander, que ya te digo yo que el Banco Santander no te va a dejar planificar, te va a dar un préstamo si quiere que tienes capacidad de devolverlo. Pero a la vez estamos viendo una serie de medidas que tienen cierto atractivo teórico, que son los incentivos fiscales a la remuneración del capital, del equity, es decir, incentivos por reinvertir. Y aquí en España tenemos la famosa reserva de capitalización, que a cambio de alguna forma renunciar al derecho a pagar tus accionistas y reinvertir con equity, el Estado te va a dar cierto incentivo y que está ganando cierta popularidad en instituciones internacionales. Tenemos encima de la mesa ahora mismo una propuesta directiva con un nombre casi de marketing puro, ¿no?, que se llama reducir el sesgo hacia el endeudamiento. Es decir, hay alguien que piensa que el mundo está demasiado endeudado y en Bruselas está haciendo un texto en la esperanza de que acabe siendo una directiva y acabe obligando a los estados a dar una mejor tributación, una menor grado de beneficios al que se ha financiado con capital que el que se ha financiado con deuda. Habrá que estar atento. Esto, desde luego, es algo que necesitas conocer si estás interesado en este sector. No te digo nada del campo donde Javier es maestro, todo lo que tenga que ver con compraventas de empresas apalancadas en las que de alguna forma el comprador tenga entre sus expectativas que parte de la devolución de la deuda de adquisición se haga con los beneficios de la sociedad. Es decir, yo compro en la intención de que lo que compro crezca, aumente de valor y con ese aumento de valor genere unos flujos que me permita a su vez intentar devolver la deuda que está financiando este compromiso que asumo. Bueno, ¿para qué quiero más? Es decir, tenemos un principio al que los mercantilistas llevan años y años dedicándole miles de páginas, que es la prohibición de la asistencia financiera, y que en este tipo de operaciones a veces no las juzga un experto, ojalá gente como catedráticos o profesores de la escuela, las juzga un inspector de Hacienda que a su modo de ver entiende que hay algo turbio en que sea la empresa en la que parece que está financiando la compra y te la mete en su artículo favorito de la ley del impuesto de sociedades, que viene a decir lo que sea ilegal no es deducible. Ilegal en el sentido más amplio, es decir, cualquier cosa que pueda ser tachado de cualquier infracción, de cualquier norma, no te estoy hablando del libro penal, no, cualquier norma administrativa de comunidad autónoma de sexto nivel, te puedes encontrar que aumente el gravamen a tus beneficios. Bueno, pues yo creo que todo esto, que es el día a día de cualquiera que esté valorando la compraventa de empresas, es el programa troncal del curso de especialización en la parte que a mí me interesa. ¿Esto quién lo paga, ¿no? Bueno, pues cuando consigamos aprender esto, la segunda cuestión, que también me consta que la escuela va a poner mucho interés, es ¿y esto puede cambiar? No es que pueda, es que va a cambiar. Va a cambiar porque vienen vientos, lo habéis comentado, vienen vientos de Estados Unidos, con una reforma fiscal cuyo único objetivo es lo que ellos llaman to onshore jobs. Es decir, vamos a hacer que nuestros grupos traigan sus plantas, traigan sus grupos otra vez hacia Estados Unidos. Pues el que esté trabajando bien de manera directa en una filial multinacional americana o vinculada, que sepa que es probable que estas medidas de incentivo hacia Estados Unidos supongan para nosotros un desincentivo hacia nuestro país y nos vamos a encontrar con ventas, con liquidaciones, con devoluciones de capital. Esto hay que saberlo porque si no, no vas a entender lo que va a aprobar tu accionista.
cuando se mueve Estados Unidos, lógicamente el resto de países se mueven ya en grupo, ya no es Estados Unidos, ya es la OCDE, ya es la Unión Europea, instituciones que van de alguna forma a replicar o a intentar buscar medidas que compensen. Desde la reforma de Trump del 17, Estados Unidos grava los beneficios de sus empresas con independencia de dónde se creen, se distribuyan o no. Pues eso es lo que llevamos en la OCDE trabajando con el famoso Pilar 2, que no viene a ser más que, oye, si tú eres Telefónica y en Telefónica Irlanda tributas por debajo del 15, quiero hasta el 20 o hasta el 15, ya veré hasta dónde lo pongo. Estaban hablando del 15%, es probable que suba. Con lo cual, de las tres ideas que solo quiero traer aquí es, necesito que, por favor, conocer bien cuál es la diferencia entre la financiación de deuda de capital, que podemos dedicar horas. Segundo, ¿esto va a cambiar? La respuesta sí, quiero entender hacia dónde. Y por último, lo que decía, por hacer citas, lo que decía el conde Romagones, hagan ustedes las leyes, dejen a mí los reglamentos. Es decir, es que luego además lo que nosotros entendamos va a tener que estar, puede alterarse por lo que los órganos de aplicación de los impuestos y los tribunales que corrigen sus excesos vayan a aplicar. Estamos viendo cosas incomprensibles. Oye, pues yo puedo hacer una reducción de capital, pero solo en las reservas expresas, no en las tácitas. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué esto no? No, porque es que con esto lo que estás haciendo es pagar los beneficios futuros. Claro, estoy separando a un socio, si no, no se va. Es decir, existen una serie de discusiones, de interpretaciones cicateras o poco conformes con la realidad de las cosas que también necesitas conocer. Y esto es lo que al final yo aprecio especialmente del programa de la práctica jurídica. Y en estos 10 minutos, claro, he apuntado 3 ideas que serían 30 o 40 horas, no lo sé. Yo me dedico a esto toda la mitad de la semana, todas las semanas del año, ¿no? Y por eso estoy encantado de estar aquí. Sí, pero no sé si tienes la misma impresión que yo, que todas estas ideas a nivel OCDE, que luego se bajan a nivel europeo, que en teoría detrás de todas estas medidas subyace la palabra armonización, luego llegan, y es lo que decías tú, llega aquí, hay que integrarlas y al final, y perdona por la expresión, que aquí cada uno quiere guardar su culo. Entonces, cada país interpreta esas normas como le interesa y de tal forma que no permita, no coordinemos bien las tributaciones a nivel estos, no me quite usted ni un euro de lo mío y a partir de ahí ya, con lo que sobre ya hablamos y como no me sobra, no hablamos de nada. Entonces, creo que cada vez entramos en una, y volvemos al concepto de inseguridad jurídica, es si no tenemos un marco estable en el cual trabajar, en el cual invertir, ¿cómo vamos a desarrollarlo? No puedo estar más de acuerdo. Mi opinión absolutamente personal. La institución supranacional que más nos afecta, lógicamente, es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha tenido, desde que yo trabajo, 3 grandes olas, 3 grandes fuerzas. Al principio, unión de comerciantes, era todo ampliar derechos, libertad, libre prestación de servicios, libertad de establecimiento. Es decir, todas las instituciones comunitarias, su única preocupación era quitar obstáculos. Quitar los obstáculos para que tú pudieras invertir en Grecia, aquí un inglés pudiera invertir en tus telefónicas, todo era facilitar el negocio. A partir del año 7-8, con la gran crisis de Lehman y todo lo que trajo detrás, la fuerza principal que genera el movimiento de la Unión Europea es el fair share, que todo el mundo pague lo justo. Bueno, entonces ahí empieza a pensarse que nos hemos pasado de frenada en esta primera fase de facilidad del negocio y las grandes multinacionales han aprovechado para no pagar lo que les toca. Y llevamos desde el 12 al 22, 10 años solamente hablando de antifraude. Solamente hablando de antifraude. Aburridísimo, porque la verdad es que es una cuestión que debería poder resolverse bastante sencillo. Llevamos 10 años con todas las iniciativas. Tenemos una ley de prevención del fraude cada 18 meses. Cuando alguien me dice, esto lo dice la ley de prevención del fraude, ya no sé a cuál se refiere, tiene el mismo nombre para el mismo principio. Lo tercero es la que tú hagas, la que tú comentas, una suerte de armonización. Y aquí la Unión Europea falla porque
la imposición sobre los beneficios no es competencia de la Unión. Es decir, hay cierto derecho de aproximación para que el tablero de juego, las condiciones sean más o menos equivalentes. Pero, insisto, así como el IVA, así como aduanas son competencia de la Unión Europea, la imposición sobre beneficios no. No. Entonces, todas estas medidas de armonización, que son más bien de aproximación en palabra técnica, te encuentras con países que no las entienden o que no comparten los mismos objetivos, máxime cuando muchos de nosotros ya hemos renunciado a la política monetaria. Es decir, a un Estado le quitas una de las dos grandes armas que tenía para influir en la vida de sus ciudadanos, que era la política monetaria, que la tienes trasladada al Banco Central Europeo, pues te queda la política fiscal. Pues es la única competencia que tienes. El impuesto mínimo es un caso claro de eso. Claro, es decir, ¿qué tenemos? Pues cada año o cada mes, perdonadme, retrasando. Es decir, ahora mismo estaba pendiente de entrar el 23, ya se ha movido hacia el 24, la última informes del Parlamento Europeo son al 25 y es por esto. Es decir, estamos en un ámbito de unanimidad. Como no es competencia de la Unión, modificar una norma fiscal para todos hace falta que todos los países de la Unión lo acepten. Esto está retrasando. Yo aquí sí que soy un pelín, no sé cómo llamarlo, nacionalista en el sentido estatal. Si la Unión Europea no tiene competencia sobre el impuesto de sociedades, la aproximación de legislaciones tiene que hacerse de manera muy pensada. Vamos, yo creo que es una opinión personal que no cambia el hecho de que mañana tendremos la directiva DAC 7, es decir, que ya llevamos 7, la antiabuso 3, es decir, que siguen trabajando en estas normas que desde luego son propias de una escuela de especialización. Bueno, por ir cerrando esta sesión, que yo creo que es apasionante y quedaría para otras muchas sesiones, porque yo creo que hemos abierto fuegos por todos lados. Permitidme que os traslade una pregunta y contestármelo quien quiera. ¿Qué cosas valoráis más en todo este entorno de operaciones? Cuando tenéis a la profesionales del mundo jurídico, ¿qué valoráis más en vuestra relación con ellos? Yo creo que los que estáis en el sector, ¿no? Básicamente, no deja de ser un abogadito. Básicamente dos ámbitos. El conocimiento del tema vertical en el que estamos cada uno de las industrias y la seguridad. Al final nosotros, lo he dicho antes, nosotros nos movemos en múltiples operaciones en las que tenemos muchas dudas, no ya solo que por supuesto en lo que es la visión del negocio en cuanto a la viabilidad económica y demás, sino dudas jurídicas cada vez más, al menos en el ámbito que tiene que ver con las tecnológicas. Estando completamente de acuerdo contigo, añadiría lo importante es hacer la operación. Rememos todos en el sentido de intentar hacer la operación. Y eso es algo que desde nuestro lado más financiero o del negocio, hay veces que no entendemos posturas por parte de los abogados de decir, oye, que la decisión de hacer el deal ya está hecha. Lo que tienes que hacer es ayudar a que se haga. ¿Estás de acuerdo contigo? Sí, completamente. Yo, en defensa de la profesión, me acordé toda la vida de una anécdota y es un cliente mío que compró un barco en una servilleta en una comida en Bilbao. Y dijo, bueno, ya os dejo aquí. A veces los abogados también necesitamos cierta ayuda de lo que llamamos los príncipes o los comerciales. Entonces, seguro que todos ayudamos, pero es curioso, estoy totalmente de acuerdo. Conociendo también con lo malo de hacerse viejo es que vas llenando tu vida de anécdotas para todo. Y bueno, hace poco hemos tenido una operación que no ha salido bien, a pesar de que los abogados pensábamos que no había problema, pero por miedo de las partes principales. Estoy de acuerdo, tiene que haber una alineación estupenda y lo vivimos siempre. Yo creo que eso es lo que también Javier ha hablado, me ha encantado. Somos negociadores muchas veces, estamos intentando quitar obstáculos y yo creo que esa idea con la que has abierto. Lo que pasa es que yo creo que también es bueno tener claras las líneas, es decir, puedes haber acordado vender algo, pero si estás infringiendo la ley, claro, una vez puestas las líneas, el tema es eso, rememos todos hacia el mismo sitio, ¿no? Sobre todo porque, y metemos otro factor más en cancha, que es el tema de compliance, ¿no? Hoy en día
todos vivimos afectados por el mundo compliance, que no, cuando digo afectados no lo toméis en sentido peyorativo, sino en sentido positivo, ¿no? Y entonces yo creo que hoy en día no solamente es que se consiga, sino cómo se consiga, ¿no? Y yo creo que conociéndonos, estoy absolutamente de acuerdo que conociendo los lenguajes, conociendo lo que queremos, lo que cada uno quiere en las operaciones, es mucho más fácil trabajar y habéis repetido conocer, hacer equipo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es la base de este tema. No sé si alguno queréis abordar más. Yo solo añadir un comentario a lo que ha dicho Antonio. Claro, está demostrado que la respuesta, digamos, de los ciudadanos ante el sistema tributario no es homogénea. No depende solo de su carga fiscal, no depende solo de eso, sino sobre todo depende también del modelo de aplicación de los tributos. Y mucho me temo que la voracidad de las administraciones tributarias en este sentido no ayuda, a las que por este modestísimo conducto apelaría para que colaboraran en que todo fuera, digamos, en definitiva, en que tuviéramos un mínimo grado de certidumbre a la hora, digamos, de operar. Solo con eso, podéis creerme, yo creo que muchos nos quedaríamos bastante más tranquilos. Nada más. Bueno, pues agradecer, con esto yo creo que damos por concluida la jornada, agradecer la presencia aquí de todos los ponentes, ha sido un placer. Yo creo que se han puesto encima de la mesa muchos temas y podemos reflexionar sobre ellos largamente y sin duda pues tenemos un largo camino que recorrer para llegar a ver si conseguimos seguir haciendo operaciones en cierto ámbito con algo de seguridad y con tranquilidad. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a la escuela.